Amigos, muy buenos días. Estamos en un episodio más de Good Day con Jorge y Jen y el día de hoy tenemos un tema muy interesante que tiene que ver con la comunicación y sobre todo con las parejas, ¿no? Ahorita que acabamos de pasar las fechas de San Valentín, que ya estamos a unos días de que la pasamos y por eso te traje a una invitada que seguramente ya la has de haber visto en muchos medios, también en redes sociales. Ella es Beatriz Guadalajara, es sexóloga y pues vamos a hablar por primera vez de sexo aquí en Good Day con Jorge y Jen. ¿Cómo te encuentras, Beatriz? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Encantada de compartir y vamos a platicar un poquito sobre estos temas. Así es. Y fíjense, la comunicación en todas las vertientes es súper importante. Yo soy comunicólogo de profesión, entonces la realidad, si yo me pongo a hacer como un background de por qué también mi personalidad iba muy enfocado en esa carrera, y yo lo platicaba con mi mamá hace unos días, es que en mi casa siempre era un oversharing, un sobrecompartir las cosas, ¿no? Mi mamá nos platicaba de su día, yo platicaba de mi día y esa era la rutina y hasta la fecha, ¿no? Siempre platicarnos lo que ha acontecido. Entonces, realmente, pues todas las relaciones interpersonales deben tener y una comunicación fluida y sobre todo que se entienda. Que se entienda, que sea una comunicación asertiva. Ujú. Yo les digo, porque hay una gran diferencia, tú eres comunicólogo, lo sabes, hay una gran diferencia entre lo que digo, lo que quise decir y lo que Ajá. entendiste. Y lo que O pensé, lo que ¿no? pensé. O sea, Ajá. entonces es importante que nosotros aprendamos a comunicarnos. Pero acabas de decir algo que me encanta, es en mi casa, Ujú. ¿sabes? Entonces yo he comentado en otras ocasiones. Cuando nosotros nos unimos en pareja, venimos con dos personas con 2 ideas, creencias, actitudes, Sí, formas, espacios socioculturales, valores, morales, religiosos, etcétera. O sea, un ¿sabes? antecedente Es un general antecedente diferente. diferente completamente. Ujú. Entonces, imagínate una familia en la que nos compartimos todo lo que sucede en el día y cómo te fue y me pasó y me sucedió, y, cuando son niños, le pegué al niño y la niña me gustó, o sea, que puedes tener ese espacio cómodo y seguro para Ajá. expresarte. Luego viene otra persona en la que a lo mejor, por ejemplo, sus padres trabajaron siempre, los cuidaba alguien en casa o a cierta edad ya se quedaban solitos, en el que están un poco más inmersos en sí Exacto. mismos Ujú. porque no tienen el contexto del que hablábamos antes, etcétera, etcétera. Estas 2 personas crecen, se emparejan. ¿Cómo hacemos? Oye, y se emparejan, pero a la vez no. O Bueno, sea, no sí, están a la par, ¿sabes? claro, claro. Entonces, la comunicación tiene que ver en todos los sentidos, y cuando hablamos de comunicación sexual, no significa el mientras estoy en el acto, comunicarme. No, no precisamente vamos a eso. Mm, Sí tiene que ver muchas cosas. claro. Entonces, en sí, la comunicación sexual, ¿qué incluye o a qué nos estamos refiriendo? En principio, la comunicación sexual es fuera de la cama. Ajá, ¿Verdad? O sea, eso sucede fuera de la cama. Puede ser que en el momento uno esté expresando. Estoy expresando que me gusta, que quiero más fuerte, que quiero más despacito, que me ujú, está disgustando, que me está que es doliendo. parte de. Es parte de eso. Pero la comunicación en cuanto a no me está gustando cómo me siento en ese momento, no me está gustando la frecuencia que tenemos, no me está gustando el trato que tenemos en ese Ajá, momento, no me está gustando el lugar en el que lo hace, etcétera, etcétera. Eso sucede antes. ujú. Y un tema bien interesante que yo siempre les digo a las personas, hablemos de parejas ya establecidas. Les digo, oye, nos ponemos de acuerdo en todo, pero no nos podemos poner de acuerdo en cómo compartimos nuestro cuerpo. Sí, O sea, podemos hablar de si vamos a hacer un viaje juntos, de si los niños van a tomar tales actividades, ujú, de si vamos a invertir nuestro dinero o no, de quién paga las cuentas, de qué se compra ahora, de qué se paga ahora, a dónde vamos a ir, la Navidad, el fin, etcétera, etcétera. Nos ponemos de acuerdo en todo, pero no hablamos de la sexualidad y no hablamos de la manera en que nos gusta tener encuentros sexuales. ajá. Y yo digo, ¿cómo es posible que podamos compartir todo y lo más íntimo, que es lo que comparto con esta persona, no puedo? Fíjate que ahorita me pones a pensar, tiene que ver entonces realmente el background familiar de lo que se mamó en casa, ¿no? De la Definitivamente sí. educación, el que podamos y tengamos como esa libertad de simplemente de expresarnos, ¿no? Y de decirlo libremente, porque sí, es un acto que se hace entre 2 personas, entre la pareja, pero donde muchas veces nos da pena el pedir algo o el pedir que se quite algo, ¿no? Dentro de la relación. ¿Por qué nos da pena el hecho de hablar de los cuerpos, el hecho de decirlo antes, o durante, o posterior? ¿Cuáles son esos factores que nos llevan a
a la pena, como si nos regresáramos a ser niños, Así es. ¿no? En principio tiene que ver justo con esto, cómo hemos sido educados Ujú. desde niños en nuestra sexualidad y cuál es el peso, el valor, el juicio, porque es un juicio al final del día, que le damos a la sexualidad, al sexo. Y a veces en broma y en serio les digo, o sea, es que llegamos al encuentro, dos personas, Ajá. pero aquí hay 50 personas. Sí. O sea, está mi mamá que me dijo que no estaba correcto que lo hiciera, con una persona que apenas conozco, por ejemplo, la iglesia que me dijo que ciertos temas no se deben tocar o ciertas partes del cuerpo no se deben utilizar, Sí. culturalmente, que cómo me estoy relacionando con esta persona, si no cumple con ciertos estereotipos. O sea, tenemos un montón de voces, Ay, sí. en nuestro entorno cuando deberíamos, perdón, estar en el placer Ujú. realmente. Entonces, imagínate, con todas estas voces que estoy escuchando aquí, con un deseo propio que no me atrevo a expresar, porque no sé cómo va a ser visto y recibido. Si esto que tengo acá me está enjuiciando, yo no sé esto que tengo enfrente cómo me lo va, Ay, o esta persona que tengo sí. enfrente, cómo lo va a tomar. Es como la incertidumbre, ¿no? Claro. Y fíjate que creo que tú y yo debemos ser más o menos de la camada Ujú, generacional, y sí estamos viviendo como, enfrentándonos a situaciones generacionales, ¿no? claro, Que, pues, los abuelos pasaron a nuestros abuelos a nuestros papás, y así por generaciones, exacto. ¿no? Y hace poquito me pasó que estaba yo en una reunión y generalmente, pues, por mi profesión, convivo con gente desde los 25 hasta más grandes, y me decía ese nicho de los 25, pero así de la nada: "Oye, ¿tú usas juguetes sexuales?". Y yo me quedé así de, o sea, porque iban a tocar el Sí, sí, tema ajá. ese, pero yo me quedé así de, se me hizo yo no tengo tan buen hablar de esos temas con mis amigos, ¿no? Pero también se me hizo muy padre que las nuevas generaciones ya están, vamos, siempre se ha hablado del tema, pero son más abiertos en ser directos, Expresivos. Digamos que expresivos. estamos normalizando el hecho de hablar de estos temas. Ajá, Entonces, es más fácil encontrarte un chavo, una chava de 25 años que abiertamente te exprese qué tipo de juguetes usa, cómo le gusta, dónde lo compró, etcétera, que una mujer de 50 años. ajá. O sea, esta es la brecha generacional que Que tenemos, pues. creció o que crecimos con 50 voces de no No. uses eso porque está mal, Claro, claro. Y ¿no? entonces resulta que, por ejemplo, porque me ha pasado, lo he escuchado, resulta que vienen las mamás de 45, 50 años y me dice, oye, es que ya no es que mi hija me encontró el juguete, es que yo se lo encontré a mi hija. Y entonces, oye, ¿qué hago? Porque mi hija tiene 20, 22 años y le encontré un juguete. Y yo, Ajá, pues no haces nada. O sea, es su privacidad, es su cuerpo, es su placer y hay que respetarlo, sí, pues. Y aun cuando fuera más joven, 15, 17, 18 años, habría que hacer una evaluación, ¿verdad? Pero en realidad no tendríamos que hacer nada. Digo, a menos que se esté lastimando, que esté otro tipo de situaciones, exacto, ¿verdad? sí, sí, sí. Pero si uno está viendo que es desde el placer, pues no tendríamos que hacer nada. Pero los chavos lo normalizan, pues. Y nosotros todavía, muchas personas de esta generación, se siguen juiciando. Incluso para no perdernos en el tema de la pareja, perdón, incluso estas parejas que tienen 40, 50 o más, que quieren uno de los miembros de la pareja, que quiere introducir un juguete, es un tema tabú Ajá, completamente. sí, 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 y que son cosas que, digo, en una plática casual, ¿no? Ujú, Con tu pareja, vale la pena que claro, intentes el llevar el tema a la mesa, porque es de la única manera en la que nos podemos entender, claro. ¿no? Porque sí yo sé que causa mucho nervio ese tipo de temas, el llevarlo a la mesa, pero platica con más personas. Como, porque sí, debes tener algo mejor, alguna amiga, tu mejor amiga, que si tú no tocas el tema no te enteras y te puede decir ella cómo enfrentó el tema con su Con pareja, su ¿no? pareja, claro. Pero también además, ¿sabes qué? Luego dicen mal de muchos, ¿sabes? Sí, sí, Entonces, sí. cuando nosotros empezamos a normalizar el tema y te das cuenta que otras personas lo usan y te das cuenta que otras parejas lo han integrado y te das cuenta de que otras parejas igual no tienen una sexualidad sana como la tuya, y dices tú: "Ah, caramba, o sea, a ella le pasa esto, a mí me pasa esto, a él le pasa esto, a mí me pasa esto". Ujú, Entonces, empezamos de alguna manera a normalizar y nos permite poco a poco ir abriendo la puerta para comunicarnos. Otra buena técnica que a mí me gusta para el tema de comunicarnos es, siempre les digo, un libro, una película que ajá, esté relacionado con el tema, para que entonces tú le puedas preguntar a tu pareja, ¿qué opinas tú? sí.
Y ya de ahí tú te das cuenta y dices, oye, pues si a la primera la otra persona se pone a la defensiva, dices, bueno, pues tampoco le voy a llegar con el juguete ya comprado, ¿verdad? O sea, Exacto. hay que ir paso a paso. Pero si tú le haces una pregunta y la persona dice, pues oye, estaría padre, ¿no? Bueno, la próxima a lo mejor llego con la sorpresa Sí, y ya lo tengo. Pero tenemos que ir viendo, nosotros conocemos a nuestras parejas, por algo exacto. estamos ahí. Sí, fíjate, ahorita que platicas eso, a mí me trae un recuerdo. En alguna ocasión, pues estábamos comiendo, mi papá todavía no fallecía y yo todavía no platicaba de Mm, ellos sobre mi sexualidad, ¿no? Entonces, no sé cómo salió el tema de las mujeres trans y a mi papá como que no entendía ajá, el el tema, concepto, ¿no? ajá. Había convivido con personas trans por su trabajo, pero como que no le entendía bien. Entonces, no me acuerdo yo qué dije en pro de, y mi hermano salió también en pro ¿De? de, y mi papá fue como que cambiando el chip, ¿no? Y vamos a lo mismo, pues yo también dentro de mí, y como salió el tema por un programa que estábamos Ujú. viendo, pues fui preparando, ¿no? Ey. También como midiendo las reacciones para, al día siguiente, sorpresa, soy Sí, gay, ¿no? Digo, no claro. al día siguiente Entonces, claro, ni claro. de esa manera, pero es una buena opción la que Es comentas. una buena opción. Tengo un amigo muy querido, y entonces hay un libro que se llama Mamá, papá, soy gay, Ajá, y entonces, él comparte más o menos algo similar, y entonces yo fui más o menos midiendo, dice, yo un día llego y les doy de regalo en la mesita del centro de la sala, dice, ¡ay, les dejé un regalo! y era el Entonces, libro. era el libro, Okey, ¿okey? Dice, y entonces, claro, para ellos fue cómodo de esa manera, no se habló tampoco, ajá, fue nada más como un aviso y ya, se normalizó el tema. sí, En el caso de ellos, no siempre es así, en el caso de ellos no hubo necesidad de sentarse y hablar y tal, o sea, fue como, de alguna manera, como confirmar, como aceptar y como ya, no hay más que decir, ujú, ¿verdad? Pero el punto aquí es justo esto, tenemos que buscar la forma en que nos expresamos. Y eso te lo digo de manera personal, yo soy muy directa, ajá, o sea, exageradamente directa. Y entonces no hace mucho me topo que me expreso aquello que estoy sintiendo, aquello que me está sucediendo, y la otra persona, no es tan directa y incluso le causa un poquito de: "Espérame, espérame". sí, O sea, ujú, como que se les mueve, ¿por qué? Porque no es la forma adecuada, o sea, y reconozco, entonces de mi parte es, hay que ver cómo puede la otra persona recibir ujú, lo que yo quiero expresar. Y si volvemos otra vez al tema de la pareja y volvemos otra vez al tema sexual específicamente, pues repito, no puedo llegarle a mi pareja que tiene, por ejemplo, un tema de autoestima con su tamaño y con el tiempo que dura y con su grosor y ujú, demás. Entonces yo le llego con un juguete que es el doble de su tamaño, el doble de su grosor sí, y que tiene 20,000 revoluciones por minuto. O sea, lo voy a acabar, ajá, ¿sabes? ajá, Entonces uno tenemos que ir viendo cómo presentamos las cosas, sí. para Sí, que es entonces sea en pro de mejorar y no de lastimar al otro. y bien lo dijiste hace rato, estás con tu pareja porque en teoría, pues, lo conoces, ¿no? Claro, Y también hay que aprender a medir esas situaciones, a leer a la gente para ver cómo le llego, cómo sé que lo voy a herir para no cometer ese error, ¿no? claro. Entonces, comentabas ahorita, el traer como que el tema, una película, algún artículo, ¿qué otra cosa podemos, qué otro tip nos puedes dar? El tema de preparar el espacio. O sea, igual como es esta película, también si yo decido, porque mi forma es un poco más directa, vamos a Ajá, ponerlo así, bueno, por lo menos entonces preparar el espacio. O sea, ¿sabes qué? No hay niños, no nos van a interrumpir, no estamos precisamente en la cama teniendo un encuentro sexual, a lo mejor nos vamos preparando poco ajá, a poco. No se lo voy a decir un día, que a lo mejor está súper cansado del trabajo. Hay que preparar el ambiente para decir, ahora es el momento en que podemos tocar este tema. Y otra cosa que a mí se me hace básica, básica, y tú que eres comunicólogo también lo sabrás, es el tema del reclamo no es la mejor no, opción para comunicar algo. Siempre cuando nosotros empezamos aquello desde primera persona, me siento así, últimamente me está afectando esta situación, he pensado que a lo mejor si integramos esto podría ser de beneficio para ujú, nosotros, he estado explorando y tengo inquietud, me doy cuenta que el placer que estamos teniendo para mí no es suficiente. Hay una diferencia en decir, me estoy dando cuenta que el placer para mí no es suficiente, en decir, tú no me das. ajá. O Lo que sea, hacemos no me lo llena. que hacemos no me llena. O sea, Eso sí es un reclamo. yo siempre me quedo con ganas, Ajá, y tú nada más te volteas y te duermes, y yo la verdad siempre, o sea, eso es un reclamo. Hay una gran diferencia en decir, oye,
las últimas veces el placer no ha sido suficiente para mí. No Ujú, sé qué nos está pasando. No sé si tiene que ver con que estás muy cansado, no sé si tiene que ver con que yo no estoy tan dispuesta, no sé si tiene que ver con que estamos aburridos. ujú. Realmente no tengo idea con qué tiene que ver, pero yo no me siento cómoda con esto que está pasando. Que nos lleva también a la pregunta, ¿te sentirás tú igual? ¿No? Y Claro, así ya se va haciendo la comunicación. claro. Ahorita que comentabas esto de preparar el espacio, ciertamente, pues si estás con tu pareja y tienen hijos, pues las rutinas van cambiando, ¿no? Claro. Entonces están los niños todo el día ahí encima. Digo, no es Sí, queja, ¿no? Pero sí, no están ahí claro. los niños, son demandantes. Entonces sí hay que buscar también, y esto creo que nos puede llevar a, saliéndonos un poquito del tema, a que se den mínimo una noche a la semana, que a lo mejor no salgan, pero dejen a los niños con ¿Con con los alguien? abuelos, con alguien, y platiquen, porque también siempre los temas van a ser la escuela, que los niños, que la maestra, que cualquier cosa, para que se den el tiempo de que la plática sean nada más ustedes, Ustedes. Pero ¿no? fíjate, de ahí me surgen 2 cosas bien interesantes. La primera es, tú decías, en casa se habla de todo, Ujú, ¿verdad? Desde pequeños. Entonces, ¿por qué nosotros como adultos no podemos también establecer los límites con los niños? No tengo quien los cuide. En esta ciudad no vive, no tengo dónde dejarlos, no ajá, tengo familia que es con quien me sentiría segura. No los quiero dejar con una amiga, no le quiero pagar. O sea, mis hijos son mis hijos y están conmigo siempre, ujú, ¿verdad? En ese contexto. ¿Por qué no podemos entonces hablar con los niños también y ponerle estos límites de mamá y papá hoy necesitan un espacio? ujú. Y los niños hoy se quedan en la habitación de la televisión, se quedan, se duermen temprano, etcétera, etcétera. Se duermen en el Se jardín. duermen en el jardín o no sé, o sea, pero tiene que ver con este expresar también a los niños, mamá y papá necesitan un espacio, Ujú, porque entonces si no, el niño, y eso sucede en general, tú ves a los niños haciendo berrinche en el súper, ¿por qué? Porque los padres les van a cumplir aquello que están pidiendo, porque no vamos poniendo límites. Entonces, ajá, en el tema de la intimidad, es mamá y papá necesitan un espacio y entonces la puerta hoy se cierra y a menos que griten, o que nosotros tenemos estos aparatitos para escuchar si algo está sucediendo. ajá, En fin, hay un montón de cosas. Lo que estoy diciendo es, hay que expresar también con los niños que los espacios de los padres es importante. sí, Ese sería un punto. Y el otro punto importante es en darnos este espacio, es justamente buscar qué queremos hacer. Nuestra sexualidad no puede ser igual. No puede ser igual cuando nos conocimos, no puede ser igual cuando teníamos 3 o 5 años de novios, ujú, cuando ya tuvimos hijos, cuando ya tenemos 40, cuando ya tenemos 50 años de edad, porque la sexualidad se va claro, transformando, ujú, ¿verdad? Entonces, yo tengo que ir transformando no solo la familia, sino la relación y la relación sexual. sí, Entonces, para eso es que justamente de lo que estamos hablando hoy, para eso es que tenemos que hablar. O sea, yo te sigo amando, yo te sigo deseando, pero mira, los niños me dejan agotada. O sea, no puedo. No es que no quiera tener sexo contigo, es que mañana me levanto a las 5 de la mañana, ujú. o sea, A lidiar con la a lidiar rutina, con ujú, toda la rutina. ¿Cómo quieres que hagamos esto? Mira, las buenas relaciones sexuales, diría yo, sí tienen que ver con un buen amante, hablando específicamente amante en la cama, de la lo que de persona, la persona, ujú, pero también tienen mucho que ver con tener un buen compañero de vida. ujú. Sí, que entienda Claro, que, vamos, si estás viviendo con tu pareja, pues, lógicamente vas a entender que la rutina o sea, quien de los 2 se encargue de la rutina de los niños, pues, eso es un trabajo y creo que hasta más pesado que un trabajo de oficina, claro, ¿no? agota. Entonces, ¿qué Ujú, vamos a hacer para nosotros podernos conectar y decir: "Oye, tú te encargas de esto, yo me encargo de esto", o este día ninguno de los 2 hace nada porque nos vamos a regalar este tiempo y vamos entonces a conectarnos? Pero imagínate, yo le digo a las parejas, la persona viene y no es cuestión de género, cada uno tiene sus actividades. ujú, Pero imagínate un hombre, para poner un ejemplo, imagínate un hombre que lidia con 30 o 40 empleados 9, 10 horas al día, y ella que está en casa, que a lo mejor ya tiene hijos adolescentes, que ya se mueven solitos, ¿verdad? ujú. Que ya prácticamente no estoy tan pendiente. Y pues estoy en mi casa, yo me dedico a otras actividades. Pues obviamente no tenemos el mismo nivel de ¿No? estrés. O sea, quiero que llegue mi marido y que me ayude a sacar toda esta energía que he acumulado en el día. Ajá.
mientras que esta persona viene completamente agotado, no quiere hablar con Sí, nadie, etcétera. Entonces tenemos que transformar nuestros espacios y nuestra sexualidad para que encontremos ese punto medio. No podemos ser igual que cuando nos conocimos, que cuando nos casamos, que cuando tenemos, repito, 40 o 50 años de edad. y ser conscientes de que todas las rutinas y las edades, ¿no? Y las etapas van cambiando. En tu misma etapa, por más que a lo mejor se casaron a la par Claro, con tus amigos o a la misma edad o qué sé yo, siempre las etapas van a ser diferentes y las circunstancias que se viven de un compañero con el con otro. otro, Entonces hay que tratar de entender eso, porque muchas veces, claro. imagínate, igual, yo me acuerdo mucho, que algún amigo me platicaba, es que mi pareja a las 12 de la noche se le ocurre estar de encimoso y yo tengo insomnio, batallo para dormir y al día siguiente no rindo en mi No rindes, trabajo y claro. si se enoja porque no quiero. Y ¿Y cómo hacemos? me pongo a pensar y digo, qué difícil es no poder dormir porque a mí me pasa lo mismo, Claro, ¿no? Por claro. ejemplo, y si no duermo, No no rindo y rindo. amanezco de mal humor y entonces ya no voy a estar de buenas contigo y entonces me vas a caer Ajá, gordo y entonces no voy a querer, o sea, verte en todo el día ni querer hablar sí, contigo. O sea, va modificando todo este tipo de cosas. Y pero ahorita se me vino a la mente, imagínate una pareja de dos mujeres que ambas tienen hijos. ajá, O sea, que ambas tienen que lidiar con las rutinas de hijos. O sea, en ese sentido, digamos que estarían a la par, ajá. de alguna manera. Pero el punto es que no estamos a la par, No, no, porque a no. lo mejor una tiene hijos chicos, a lo mejor la otra tiene hijos adolescentes, porque a lo mejor una trabaja parte de los hijos y a lo mejor la otra no trabaja, y etcétera. Entonces, no es cuestión tampoco de las actividades que tenemos, sino de la forma en que cada una se vive Sí, para que podamos empatar. Y yo creo que lo más importante es empatía con mi pareja. La parte íntima, la parte de la sexualidad es algo que nutre, es algo que sostiene, es ujú, algo que genera placer, es algo que nos permite vivir mejor. Hay que tratar de hacerlo bonito. exactamente. Y si tú has visto, ya para ir cerrando, si tú has visto que toda tu rutina sexual ha cambiado, la comunicación también se va transformando y en este caso creo que hasta se tiene que evolucionar la forma en que nos comunicamos. Para cerrar, 3 puntos importantes para recordar de cómo mejorar la comunicación sexual en pareja. Hay que tomarnos un tiempo, hay que evitar el reclamo Ajá, y hay que entender que la persona con la que me estoy comunicando no es la misma con la que me estaba comunicando ayer, hace 3 años o hace 5 años. Somos exactamente. personas diferentes, entonces tengo que ir entendiendo también que a lo mejor antes esta persona era súper expresiva y hoy por las circunstancias de lo que estamos viviendo en este momento, resulta que es una persona más cerrada. Ujú. Entonces tenemos que entender que vamos evolucionando en todo, en la vida, en la forma de comunicarnos y en la forma de relacionarnos. Y también uno, ¿eh? Uno no debe ser el mismo de hace 15 años, Claro. ¿no? Debe evolucionar y transformarnos. Y bueno, como este episodio, bueno, este podcast se llama Good Day o Buen Día, ¿cómo es un buen día para ti? ¿Cómo empieza un buen día para ti? Para mí Platícanos. un buen día, yo creo que es empezar, siempre lo digo así, con estas palabras, bien y de buenas. Yo creo que Ujú, la gratitud de abrir los ojos, de tener un espacio donde duermo, donde me baño, tener esta comodidad, tener la familia, tener salud, todo agradecer. Yo creo ujú, que la gratitud te abre un montón de puertas. Entonces, primero, amanecer bien y de buenas, agradecida, tener un proyecto. ujú. Yo creo que un buen día es tener un proyecto para este día. ¿Qué es lo que Sí, voy a hacer hoy? tener algo que hacer. Tener algo que hacer, Ajá, literalmente, tener algo que hacer. Si no tiene que hacer y su vida solamente es dedicarse a su hogar, búsquese algo extra aparte de dedicarse al hogar, algo que le nutra personalmente. ujú. Y bueno, otro punto importante, un buen día, es tener personas con quien compartirte. Sí, Yo creo que sin duda el contacto humano desde la amistad, desde lo laboral, desde la familia, desde el amor, ujú, desde la pareja, desde el amigo íntimo, el amigo casual para tener encuentros sí. eróticos. Yo creo que la parte humana, el contacto, nos ayuda a tener un buen día. Así es. Pues muchas gracias, Beatriz. Te agradezco mucho la visita que nos hiciste el día de hoy. Y bueno, la invitación sigue abierta para que regreses, porque hay muchos temas en los cuales, pues, ya es creo que momento de quitarnos ese tabú. Si se fijan, es una. A mí de repente sí, como que me daba un poquito de temor tocar Ujú. estos temas, pero la realidad es que son cosas que a lo mejor no las hablamos tan públicamente, pero para eso es la comunicación, para entenderlas para saber que decir sexo no es decir una hay peores palabras. Hay palabras peores Ajá. que lastiman y que hieren. El sexo es algo natural
Y yo lo he dicho, bueno, no es una frase mía, pero me gusta repetirla. Quien está tranquilo con su sexualidad no tiene problema con la sexualidad de nadie. Exactamente. O sea, Fíjate. eso me encanta. Y bueno, gracias por el espacio. Cada vez más micrófonos se abren, lo cual agradecemos muchísimo. Lo publiqué el día de hoy. Mientras nos abran un micrófono, estaremos aquí para compartir educación sexual, porque estoy convencida que nos ayuda a tener una mejor calidad de vida Así y de es. alguna manera aportamos para crear un mundo mejor. Sí, que eso, de eso se trata la vida, de aportar siempre. Tus redes sociales, recuérdamelas, Beatriz, aquí las estoy abriendo. Sexóloga Beatriz Guadalajara y Beatriz Guadalajara Sexóloga. Entonces así estoy igual en Facebook, en Instagram, Instagram, ajá. Sí, claro. Y por ahí estamos en diferentes medios de comunicación, en redes y demás, compartiendo con pasión y con un sentido de responsabilidad que me parece bastante importante, justo para que no se etiquete de una manera negativa y sepamos que es parte de nuestra salud. Trato siempre de hacerlo de una manera responsable y ética. Muchas gracias, Beatriz. Y pues bueno, como siempre te lo digo, nosotros ya nos sentimos muy orgullosos de ti, así que a ti, ¿qué te falta para sentirte muy orgulloso de ti mismo? Te saluda Jorge Guillén, un poquito enfermo, pero salió el episodio muy bien. Muchas gracias, Beatriz, por tu visita y pues esperamos en otras semanas más para que ahí te voy a dejar a ti el que escojas el tema. Perfecto, aquí estaremos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, que tengas un excelente día, un have a good day y nos vemos en el próximo episodio.